Muchísimas gracias, Gregorio, por mantenernos al día con las noticias nacionales e internacionales. Hoy tenemos un tema bastante importante acá en Familia al Día y es la adolescencia, que es una época donde creo que nos toca experimentar, nos tocó a algunos experimentar, pero los jóvenes están experimentando esos cambios, que son muchos, cambios físicos y psicológicos, pero que también son necesarios para su crecimiento. Pero muchas veces estos cambios están llenos de intolerancias, contradicciones y comportamientos un tanto agresivos, y a veces los padres no ven las causas o el porqué de estos comportamientos tan agresivos o rebeldes. Para darnos recomendaciones y aclararnos varias dudas, nos acompaña el día de hoy la psicóloga Hildamar La Chica. Bienvenida a tu casa. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás? Me encanta este tema, los incomprendidos, los adolescentes. Pero a mí me fascina porque en la medida en que tengamos conocimiento sobre lo que pasa en este periodo que es tan largo, muchos autores hablan de hasta los 25 años. Estoy en la adolescencia todavía. Sí, muchos. Bueno, porque hasta esa edad es que se termina de desarrollar el cerebro y una cantidad de cosas, pero en la medida en que comprendamos qué es lo que sucede, menos lo vamos a tomar personal, sobre todo los padres. Vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la palabra, porque la palabra tiene mucho poder. Adolescencia, una persona que adolece, ese periodo de su vida, lo he escuchado en algunas entrevistas, lo he leído por allí también en las redes sociales. ¿Qué opina Hildamar La Chica? ¿Se adolece una parte de una vida? Mira, es un periodo de transición porque estás dejando de ser niño, pero tampoco eres adulto. Yo lo llamo los nini. Entonces, no sé qué soy, no sé para dónde voy. De hecho, no en vano ocurre en ese periodo la crisis de identidad, y por eso debe ir acompañado de unos cuidadores, de unos progenitores que puedan, digamos, amortiguar este proceso, porque es un duelo, no solamente para los niños, que ya no son niños, sino también para los padres. Y no entender estos cambios hacen que, bueno, en muchas situaciones se enganchen, no sepan manejarlo y lo tomen personal. Yo siempre le digo a los papás, repitan el mantra, no es personal, es un periodo evolutivo donde hay que acompañar, hay que comprender, y eso no significa que no vayamos a colocar límites. Eso es bien importante. Es lo más bonito de toda esta conversación. Usted nos está viendo en casa y se pregunta, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué los adolescentes suelen rebelarse y en ocasiones cuestionar la autoridad de los padres o los adultos? Hildamar, ¿qué está pasando acá? Mira, esa pregunta me encanta porque si yo debo decir qué sinónimo tiene que tener la palabra adolescente, yo lo llamo revolución. Es una revolución donde cambia tu aspecto físico, donde cambia tu aspecto psicológico, donde ocurre alguna madurez cognitiva, ya el pensamiento no es concreto, empieza a ser más abstracto. ¿Qué significa esto? Que empieza tu hijo a tener deducciones sobre las cosas, es un ser que piensa más, es un ser que le busca la lógica y por eso es cuestionador. Yo siempre le digo a los papás, si ustedes tienen un adolescente que no cuestiona la autoridad, que no pregunta el por qué, que se queda y es súper obediente, ahí hay problemas. ¿Sí? Un adolescente tiene que cuestionar, ¿por qué me dijiste que no puedo ir a la fiesta si a mi hermanita sí la dejaste? Entonces, es una persona que empieza a argumentar. Wow. Y eso da cuenta de sus procesos cognitivos. Es decir, una persona que es inteligente cuestiona. Claro. Una persona que tiene, digamos, dificultades del aprendizaje posiblemente no va a cuestionar. Y es como una limitación que podría tener el adolescente frente a una dinámica familiar que siente que no es permitido quizá, o que su voz no tiene valor. Pero frente a todo esto, ¿crees que la rebeldía pueda ser un signo de frustración en el joven y que lo lleve a desarrollar otros trastornos más serios, como la ansiedad? Bueno, justamente en el periodo adolescente se gestan esos problemas, ¿no? De depresión, de ansiedad, pero tiene que haber rebeldía. Rebeldía no significa que vas a robar el carro de tu padre y vas a salir en la madrugada. Estamos hablando allí de una transgresión importante de los límites. Cuando hablamos de rebeldía, yo entiendo que es una persona que va a cuestionar, que no va a quedarse con preguntas simples. Eso es sano. Los papás a veces no tienen la capacidad o no tienen la paciencia para explicar el porqué de las cosas, y más bien verlo como una oportunidad donde tu hijo se está desarrollando adecuadamente. Debe ocurrir.
Cuando hay lugares o espacios o familias que son muy represivas, que quieren que sus adolescentes o sus hijos en general obedezcan a juro y porque sí, estamos truncando y limitando el desarrollo socioafectivo de nuestros hijos y es cuando justamente surgen temas de ansiedad, surgen temas depresivos, porque no olvidemos también que los hijos eventualmente quieren cumplir las expectativas de los papás, quieren encajar con ese ideal que a veces los papás tienen en mente y cuando sienten que esto dista, empiezan a tener estas conductas de ansiedad. Hildamar, sabes que acabas de decir algo muy poderoso, me parece muy poderoso. Dice, la rebeldía es el cuestionamiento del adolescente frente a situaciones de vida. Correcto. Pero frente a esas situaciones de vida, como padres, a veces uno se puede resistir a esa rebeldía, porque no les gusta. Hay padres que no saben cómo manejar la rebeldía. Correcto. ¿Cuáles serán esos límites que como padres tienen que ponerle o tienen que hacer frente a la rebeldía de sus hijos? Ok, bueno, en principio el papá debe entender que esto es algo que tiene que ocurrir, hacer un duelo el papá, de que no es un hijo que ya es obediente al 100%, sino que te lo va a cuestionar, que al final terminan también haciendo lo que los papás dicen, ¿no? Pero aquí debe ocurrir algo importante, que es el tema de la negociación. Okay. Cuando yo pongo límites, cuando yo pongo normas, debo también dar cabida a que ciertas cosas deben negociarse, porque hablábamos y tú comentabas al principio que, bueno, estos adolescentes están pensando, están Claro. teniendo su criterio, son seres únicos, son seres que se están diferenciando. Entonces, los límites siempre deben ocurrir en todo el trayecto de ser papá y mamá, pero estos límites se van a ir modificando en función de la edad. A veces, bueno, antes no podías ir a fiestas solos, ahora como que sí, tienes ciertos horarios. Entonces, negociar es un aspecto importante y que define el periodo adolescente para que puedas llevar la fiesta en paz con tu hijo. Eso es bien importante. La negociación entre padre e hijo, esto puede parecerse un poco, o podría llevar una proyección con el tema de las negociaciones que tienes en pareja o en casa. Entonces todo en la casa, en familia, donde se está construyendo un hogar, tiene que estar basado en negociaciones. ¿Es esa una de las premisas que nos puede llevar a bajarle dos al tema de la rebeldía o uno poder Totalmente. abrazar el tema de la rebeldía de sus hijos? Totalmente, pero pasa que a veces los papás creen que negociar es ceder la autoridad. Entonces tú puedes negociar algo así como que no es negociable que no te bañes, ¿sí? Pero sí puedes negociar a qué hora tu hijo se puede bañar. ¿Sí lo ves? Claro. Entonces es buscarle la vuelta sin dejar de ser esa figura de autoridad. Recuerden que la autoridad no solamente es el que pone límite, pone normas, también es el que cuida, protege, da contención emocional, escucha a sus hijos, tiene una relación cercana, no de paridad, no de ser par con tu hijo, porque ahí sí estarías abandonando tu rol de autoridad, pero sí tener una relación, oye, más cercana, Claro. más cariñosa. Y eso va a hacer incluso que tu adolescente, que justamente en la adolescencia ocurren conductas de riesgo, ¿no? Sí, lo hay. Entonces va a ser que tu hijo sea el primero que te busque cuando esté en problemas y no que seas el último. Yo creo que eso es lo que quiere todo papá, que si tu hijo está en alguna vicisitud, sea el primero el que recurra a ti. Entonces eso lo logramos con una relación cercana, pero entendiendo que cada rol es distinto, lo digo de hecho en mi libro Creciendo con ellos, donde para que una familia sea funcional debe haber una jerarquía. Eso no significa que los roles sean cercanos ni que ningún rol sea más importante que el otro, pero sí el papá y la mamá son las que deben poner límites, deben poner normas, escuchar a tu hijo, entenderlo y también hacer que él mismo tome sus riesgos mesurablemente. Es así, y con amor, ¿no? Totalmente. Sin olvidar que todos pasamos por esa etapa de la rebeldía en algún momento de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos, Hildamar. La verdad es que Encantada. estos temas nos encanta poder manejarlos porque sabemos que allí, de ese lado, hay una familia al día.